Muy buenas tardes, con los señores jueces que ya se encuentran conectados, con el representante del Ministerio Público, señores abogados y partes procesales presentes en esta plataforma virtual. Buenas tardes con todos y con todas. Saludo también para quien en esta oportunidad se desempeña como nuestra especialista de audiencias, a quienes solicitamos inicie la grabación y nos dé cuenta de las partes acreditadas y que deben participar en esta audiencia. Gracias, señor magistrado, señor presidente, señores jueces superiores y todos los presentes. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Está presente el representante del Ministerio Público, el doctor Pedro Jesús Oruela Santana. Señorita especialista en audiencias, no le estamos escuchando muy bien. Por lo menos yo lo escucho muy bajito. Ahora, doctor, ¿me puede escuchar? Está un poquito mejor, pero trate de levantar un poquito. Debe ser algún problema con el micro. Ya. Gracias, doctor. Ahora sí. Ya. Le comentaba que está presente el representante del Ministerio Público, el fiscal Pedro Jesús Orihuela Santana, asimismo como actor civil, el abogado Jonathan Ramos Ramírez, y defensa técnica de Jovan Levi Miranda Vilches, el defensor público Neil Tito Calla, y está presente también el señor Miranda Vilches. Ellos son los sujetos procesales convocados a esta audiencia, señor magistrado. Gracias. Muchas gracias, señorita especialista en audiencias. Bien, entonces, vamos a instalar esta audiencia a las 3 de la tarde con 4 minutos de hoy día, 15 de abril del año 2024. La segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, integrada por los jueces superiores, Quisquiauca como presidente, Medina Salas y Villena Ledesma, se instalan para continuar audiencia de apelación de sentencia en el expediente 212-2022-3. Las partes que intervienen se han acreditado como se ha dado cuenta en la parte inicial, y continúa en la dirección de debates la juez superior María Eugenia Guillén Ledesma, quien viene encargándose de la conducción del desarrollo de la presente audiencia. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los concurrentes a la presente sesión de audiencia. El día de hoy nos convoca la lectura de sentencia conforme lo dispone el artículo 425 del Código Procesal Penal, la cual será leída ante quienes comparezcan. Vamos a proceder a la lectura, sin embargo, como es un poco extensa, creo que no habría un inconveniente en leer las partes resaltantes de la misma. Le pregunto al Ministerio Público si está de acuerdo. Conforme, doctora. No se le ha escuchado, doctor. No se le escuchó. Sí, conforme, doctora. Gracias. La misma pregunta al representante de la Procuraduría. Perdón. Conforme, señorita magistrada, conforme. Y también le formulo la misma pregunta al defensor del señor Jovan Levi Miranda Vilches. Conforme. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la lectura del expediente, 212-2022, cuaderno 3, sentencia de vista 003-2024, resolución número 21, de fecha 15 de abril del año 2024, vista en la audiencia pública, perdón. Los recursos de apelación interpuestos en el expediente 212-2022-3 en el proceso seguido contra el absuelto Jovan Levi Miranda Vilches por la presunta comisión del delito de apología al terrorismo previsto en el artículo 316 del Código Penal, tipo base en concordancia con la agravante contenida en el tercer párrafo del artículo 316A del referido Código en la Gravedad del Estado. Se han colocado asimismo en la sentencia los antecedentes de la sentencia, es decir, nos hemos referido a la sentencia de primera instancia, se ha anotado también el trámite que ha habido acá en segunda instancia, el desarrollo de la misma. Pasamos a los hechos constitutivos de los delitos que han sido materia de juzgamiento. La circunstancia precedente, en el año 2017, el procesado Jovan Levi Miranda Vilches habría creado la cuenta de Facebook denominada Giovanni Miranda Vilches, a través de la cual realiza publicaciones y comentarios. Circunstancias concomitantes, con fecha 9 de diciembre de 2017, la cuenta de Facebook Giovanni Miranda Vilches compartió una publicación de la página Libertad Osman Morote
de fecha 4 de diciembre de 2017, cuyo contenido es el siguiente. Cada día va demostrándose que la represión no ahoga la revolución. Por lo mismo, cuanto más ataca pretendiendo desprestigiar al presidente Gonzalo, más apoyo cosecha de su prisión 25 años después de su detención. A la vez el imperialismo, la reacción y el revisionismo retrógrados en su última ofensiva anticomunista quedaron desvelados como siniestros portadores de los dos más negros capítulos de la historia, la Inquisición y el fascismo, siendo repudiados como nunca antes por los comunistas, revolucionarios, el proletariado y el pueblo, quien los ve debatiéndose en el fango de su crisis económica y política. La publicación compartida no contaba con ninguna descripción añadida por el usuario de cuenta, apreciándose que la publicación indicada fue acompañada por un total de 4 imágenes, siendo estas las siguientes: una primera imagen de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, a quien se lo observa levantando el brazo derecho y formando un puño con la mano derecha. Una segunda imagen de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, a quien se lo observa sentado. Un dibujo en blanco y negro, donde se aprecia una persona siendo torturada por otros dos sujetos, y una imagen histórica de los fallecidos líderes fascistas Adolfo Hitler y Benito Mussolini. Se observa en la parte final de la publicación un texto que dice: honor y gloria al presidente Gonzalo, el más grande revolucionario del Perú, y nueva ley de apología del terrorismo, es mordaza fascista rechazarla en defensa de los derechos y libertades democráticas de la clase y del pueblo. Circunstancias posteriores, la publicación compartida por la cuenta de Facebook Giovanni Miranda Vilches no cuenta con ninguna reacción ni comentarios al día de la fecha. Asimismo, dicha publicación fue perennizada en el acta de visualización, transcripción y perenización y detalle de la cuenta de Facebook denominada Giovanni Miranda Vilches, de fecha 16 de diciembre del 2021. Imputación específica: como hecho de relevancia penal, el Ministerio Público en su requerimiento acusatorio atribuye al procesado ser autor del delito de apología al terrorismo previsto en el artículo 316A del Código Penal, en concordancia con el artículo 316 del citado Código. También se ha hecho un detalle respecto a los recursos de apelación interpuestos y la posición de cada una de las partes, así como la última palabra del absuelto Jovan Levi Miranda Vilches. Respecto a los apuntes doctrinarios al delito de apología del terrorismo, el texto actual del artículo 316A fue incorporado al Código Penal mediante la Ley 30.610. Esta norma ha tenido varias modificaciones desde el año 2013. Cabe recordar que el contenido de la norma se ha ido purificando con las consecutivas reformas, siendo un motivo para alcanzar su precisión típica la sentencia en el caso J contra Perú, que enfatizó el hecho que para condenar a una persona por apología al terrorismo se tenía que aclarar cuál era el acto de terrorismo concreto al que incitaba. Así se llega entonces a la descripción típica del artículo 316A del Código Penal, el cual considera como comportamiento apologético al que públicamente exalta, justifica o enaltece el delito de terrorismo o a la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe. El delito de apología al terrorismo es un delito de peligro abstracto. Según lo señala el Tribunal Constitucional, estamos frente a un tipo penal que A. sanciona un comportamiento que, si bien no genera la afectación concreta del bien jurídico, comporta una peligrosidad potencial general, y B. responde a la necesidad de adaptar las finalidades político-criminales a las particularidades de la realidad social, cuyas fuentes de peligro aumentan constantemente. Análisis del caso concreto. Los agravios formulados por los apelantes tienen como eje central que el juzgado colegiado habría considerado solo lo declarado por el procesado, en el caso del recurso presentado por el Ministerio Público, mientras que la Procuraduría sostiene que la sentencia recurrida no incluye una adecuada valoración de la prueba actuada en juicio oral, al advertirse inconsistencia entre lo declarado por el procesado. En tal sentido, advirtiéndose que los apelantes tienen como núcleo de sus agravios la actividad probatoria realizada por el colegiado juzgador, el análisis se hará apreciando en conjunto estos dos agravios. Luego de analizar la sentencia recurrida, se puede apreciar
que el juzgado colegiado no solo ha tomado en cuenta al resolver la declaración del procesado, sino que ha valorado el testigo Policía Nacional Alex Benavente Quispe, el mismo que fue el instructor en el informe 050-2022 de IRCOTE PNP, Divicón de Panaceán, quien señaló que le fue remitida el acta de visualización, transcripción y perenización y detalle de la cuenta de Facebook Giovanni Miranda Vilches, en la que aparecen las imágenes de Abimael Guzmán, así como las frases en las cuales hace referencia al presidente Gonzalo. También valoró lo declarado por la peritoantropóloga Susan Sayumi Castillo Yayire, quien declaró sobre el informe pericial de Antropología Forense 533-2022, quien concluyó que la imagen del procesado concuerda con aquella que aparecía en su página de Facebook. Asimismo, tomó en cuenta el resultado del examen a la perito-psicóloga segundina Isabel Guamán del Pino, quien en juicio oral fue examinada con relación al informe técnico-psicológico número 028-2022 del IRCOTE PNP SEC UNICRI SIC4. El colegiado ha tenido por acreditado que la cuenta de Facebook Giovanni Miranda Vilches le pertenece al procesado y absuelto Giovanni Levi Miranda Vilches, lo cual no ha sido negado por este. El recurrido indicó, tanto en primera como en segunda instancia, mediante su declaración, que no puso su prenombre verdadero Giovanni porque había sido objeto de burlas en el colegio ya que le decían Giovanni. Asimismo, también tiene como probado que en la cuenta del acusado, en fecha 9 de diciembre del año 2017, se compartió una publicación de la cuenta de Facebook denominada Libertad Osman Morote, en la cual cobran imágenes del condenado cabecilla terrorista Abimael Guzmán, acompañado de un texto ya reproducido en la página 5 de la sentencia. Debajo del texto aparece un vínculo unidireccional o link que conduce a otras imágenes alusivas al terrorista Abimael Guzmán. Luego de la revisión de los actuados, este tribunal considera que, en efecto, la publicación compartida desde la red social Facebook del procesado exalta la figura de un condenado por terrorismo como fue Abimael Guzmán Reynoso. Sin embargo, cuando el juzgado colegiado analiza la conducta del acusado, página 14 de la sentencia, trae a colación que el procesado había declarado en el plenario que creó su cuenta de Facebook en el año 2010, que frecuentaba las cabinas públicas donde brindan este servicio y que en una de ellas es que le ayudaron a crear su cuenta, que no sabía manejar con destreza esta red social y que recién con el advenimiento de la pandemia, se entiende a partir del 2020, empezó a conocer mejor el uso de dicha red. Asimismo, rescata la versión del acusado en el sentido que éste compartía lo que le llegaba a su cuenta, es decir, asuntos como música cristiana, temas de optometría, a lo cual se dedica, y otros de carácter inofensivo. No obstante, el juzgado colegiado señala que todo ello, entre comillas, genera duda del conocimiento y voluntad del procesado sobre la conducta que se le imputa, que es haber compartido en su cuenta de Facebook una publicación de índole apologética al terrorismo, teniendo en cuenta que es una persona que no tenía a la fecha de los hechos un conocimiento suficiente sobre el manejo de redes sociales como lo es el Facebook. Posteriormente, luego de dar por válido el hecho que el procesado utilizaba caminos de Internet porque tenía escasos recursos económicos, señala que, aunado al hecho que si una persona no cierra la sesión de su Facebook, queda abierta y por tanto cualquier persona puede ingresar, y es lo que el procesado ha indicado, que él no cerraba su sesión, lo que se condice con su falta de conocimiento y manejo de estas redes sociales. Finalmente, el colegiado extrae como conclusión que dado que entre la publicación de fecha 9 de diciembre de 2017 a la fecha en que se perennizó la publicación, es decir, el 16 de diciembre del 2021, había transcurrido 4 años, es decir, el 16 de diciembre del 2021, había transcurrido 4 años, y ello evidencia que el recurrido muy probablemente no tenía conocimiento de esa publicación, tanto más que ni siquiera tenía reacción alguna ni ningún comentario, como así lo ha señalado la Fiscalía en su requerimiento. Adolece de cierta imprecisión la conclusión final a la que arriba el colegiado. Por un lado, le despierta dudas sobre el conocimiento y voluntad del procesado en relación a la conducta que se le imputa, por cuanto no habría tenido suficientes nociones respecto al manejo de redes sociales.
Es decir, si hablamos de conocimiento y voluntad, nos estamos refiriendo al dolo, aunque actualmente la configuración del dolo nace a partir del conocimiento, es decir, bastará con imputar al sujeto el conocimiento necesario para que reconozca los riesgos implícitos a su conducta y las consecuencias lesivas que ella acarrea, las mismas que defraudan las expectativas sociales esenciales para la conciencia pacífica. Es decir, para el colegiado de primera instancia, la conducta de compartir una publicación apologética del terrorismo habría sido desplegada por el procesado, pero sin dolo, lo que a su vez implicaría que fue con culpa, hecho que no sería compatible con la norma penal, la misma que no prevé la existencia de la perpetración culposa del delito de apología del terrorismo, la cual es esencialmente realizada de modo intencional. Sin embargo, cuando indica que el procesado, según este manifestó, solía dejar abierta su sesión de Facebook y que por tanto cualquier persona podría haber ingresado y que el procesado, tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde la publicación hasta la perenización de las imágenes en cuestión, no habría tenido conocimiento de dicha publicación, y está señalando que tiene dudas respecto a que la acción típica de compartir la publicación apologética descrita y atribuida al acusado haya sido desplegada por este, dejando abierta la posibilidad de que un tercero lo haya ejecutado. Existe entonces una falta de pulcritud en definir la posición que asume el juzgado colegiado respecto a la teoría del Ministerio Público y hacia cuál de los siguientes supuestos se inclina. 1. El acusado realizó la acción típica pero sin dolo, debido a sus rudimentarios conocimientos sobre el manejo de redes sociales. O 2. Existen dudas sobre si el acusado realizó la acción típica, por cuanto cabe la posibilidad que lo haya hecho otra persona, aprovechando que el procesado y usuario de la cuenta no adoptaba medidas de seguridad para evitar el uso de su página por terceros. No obstante, el juzgado colegiado sí expresa con claridad que no se ha demostrado la responsabilidad penal del acusado Jovan Levi Miranda Vilches en el delito que se le imputa. El tribunal considera que es necesario establecer si el hecho imputado al procesado es realmente típico. Se debe tener presente que la acción de compartir una publicación apologética desde la página de Facebook del recurrido no llega por sí mismo a completar las exigencias del encuadramiento típico del artículo 316A, tercer párrafo del Código Penal. La exaltación, justificación o enaltecimiento deben propagarse. Dado que la cuenta era privada y no tenía amigos, es decir, personas con quien ponerse en contacto, esto según el acta de visualización, transcripción y perenización y detalle de la cuenta de Facebook, se pondría en duda la existencia del elemento vinculado a la propagación o difusión de la publicación, dado que una cuenta privada no tendría entidad suficiente como para propalar y difundir el mensaje enaltecedor respecto a un terrorista condenado. Cabe indicar que en juicio oral se actuó en la sesión número 4, el acta de diligencia de extracción de contactos, amistades y cuentas del procesado, que corre a fojas 109, de fecha 8 de septiembre de 2022, en la que se deja constancia que no se visualizan contactos o amistades procediendo a ingresar a los comentarios de diferentes publicaciones, apreciándose unas escasas fotografías, ninguna de ellas alusivas a un hecho apologético. Es pertinente señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso J versus Perú, sentencia del 27 de noviembre del 2013, recoge lo señalado por la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de enero del 2003, expediente 010-2002, AI/TC Lima, fundamentos 41, 112 y 113. En cuanto establece que no cualquier expresión de opinión favorable sobre un acto terrorista o su autor constituye delito, sino que deben respetarse ciertos límites. Uno de ellos es que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal. Es decir, que debe tratarse de una vía idónea para propagar el elogio a un número indeterminado de personas. El solo hecho que se haya compartido una publicación apologética desde la cuenta de Facebook del procesado no es suficiente para imputarle responsabilidad penal. Aceptar ello nos llevaría a desconocer el principio de culpabilidad contenido en el artículo 7 del título preliminar del Código Penal, que establece lo siguiente: la pena requiere la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.
La culpabilidad es lo contrario a la responsabilidad por los resultados. El principio de culpabilidad impide la atribución a su autor de un resultado imprevisible, reduciendo las formas de imputación de un resultado al dolo o a la culpa. Se ha acreditado que el procesado es una persona de 40 años que trabaja en la rama de la optometría y labora en ópticas desde hace varios años. Según el acta de visualización, transcripción, perenización y detalle de su cuenta de Facebook, el acusado mantenía su cuenta en modo privado y no tenía amigos vinculados a dicha cuenta. El informe técnico psicológico 028-2022 de IRCOTE, introducido al juicio oral por la perito segundina Isabel Guamán del Pino, hace un análisis de la publicación respecto a sus efectos, mas no se ocupa de analizar la personalidad del acusado. Según la formalización de la investigación preparatoria, a fojas 14, el acusado no tiene antecedentes de filiación a ningún partido político. No existe ningún dato periférico que, unido al hecho objetivo de la publicación, permita alcanzar certeza sobre la culpabilidad del acusado. La prueba de cargo actuada no permite desvirtuar la presunción de inocencia con el que el acusado transitó en el juicio. Es así entonces que, tal como ha plasmado el colegiado en su decisión, existe una duda razonable respecto a la responsabilidad penal del acusado, por cuanto, si bien existen pruebas de cargo como de descargo, estas, conforme lo señalado por la Corte Suprema al resolver el recurso de nulidad 523-2020 Junín, no rompen la situación de oscuridad impeditiva de asumir la certeza, debido a que ambas partes procesales aportaron elementos a favor de sus respectivas posiciones, ya que nuestro sistema procesal penal opta por favorecer a la parte acusada cuando se producen ese tipo de situaciones. Por las razones expuestas, este tribunal considera que no son de recibo los agravios formulados por el Ministerio Público y Procuraduría, por lo que se debe proceder a confirmar la sentencia venida en grado. Con relación a la reparación civil, conforme lo establecido el Supremo Tribunal, el órgano jurisdiccional, cuando absuelve a un acusado, no necesariamente debe renunciar a la reparación de un daño que se ha producido como consecuencia del hecho que constituye el objeto del proceso, sino que está obligado a emitir un razonamiento sobre la determinación de la reparación civil, ya sea positivo o negativo, a fin de determinar si se produjo un daño indemnizable. Ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 12, numeral 3 del Código Procesal Penal. Por su parte, la casación 1803-2018 Lambaye, que aclaró que la responsabilidad civil en sede penal no deriva propiamente de la comisión de una infracción penal, ya que su fundamento no es el delito, sino el daño ocasionado. Dicha responsabilidad se relaciona con la comisión por parte del autor de una conducta o comportamiento ilícito que generó un daño indemnizable. En el presente caso no se ha determinado que la acción imputada a procesado sea típica, menos aún se ha verificado un daño, por lo que no se podría establecer la obligación de éste de asumir una reparación civil a favor del Estado. Decisión: por las consideraciones expuestas, los jueces superiores integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional resolvemos, primero, declarar infundados los recursos de apelación interpuestos por el representante del Ministerio Público y representante de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior. Segundo, confirmar la sentencia apelada contenida en la resolución número 7 de fecha 26 de mayo del 2023, en cuya parte resolutiva resolvieron lo siguiente. 1. Absolviendo por duda razonable a Joan Levy Miranda Vilches, cuyos datos de identificación han sido señalados en la parte introductoria de la presente resolución. De la imputación penal en su contra como autor por la presunta comisión del delito de apología al terrorismo, tipo penal previsto en el artículo 816 del Código Penal tipo base, en concordancia con la agravante contenida en el tercer párrafo del artículo 316A del Código Sustantivo. 2. Declarar infundada la pretensión resarcitoria del actor civil de determinación de consecuencias jurídicos civiles respecto al absuelto. 3. Declarar que en el presente caso no corresponde imponer pago de costas al sujeto procesal. 4. Disponer la anulación de los registros policiales y judiciales que se hubieran generado contra el sentenciado absuelto por el presente proceso. Mandar que con sentido ejecutorial que sea la sentencia, se procede al archivo definitivo del proceso.
Tercero, disponer la devolución del presente cuaderno al juzgado de origen para los fines de ley. Suscribe Quispe Auca, Medina Salas y Guillermo Ledesma. Hemos terminado de dar lectura a la sentencia. Vamos a preguntar al Ministerio Público respecto a la sentencia que se acaba de leer. Estará a la espera de la notificación para proceder conforme a las atribuciones, señor actor. Bien. Gracias. Procuraduría. Sí, señorita magistrada, una vez que nos notifiquen para poder interponer recursos pertinentes. Gracias. Defensa del señor Jovan Levi Miranda Vilches. Conforme. Muy bien. Vamos a proceder a notificar de inmediato la presente sentencia. Por mi parte sería todo, señor presidente. Muchas gracias, doctora Guillén. Esta audiencia, en todo caso, ha concluido con los actos procesales que corresponden al recurso de apelación de sentencia. No habiendo más intervenciones, podemos desconectarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes a todos.